Hola, amigo y amiga. En este momento están conectados y los otros que podrán ver este video en cualquier momento que quieran. A mí es un placer tener la oportunidad hoy de poder nuevamente conversar con ustedes y traerles palabra de buenas nuevas, palabra de esperanza, palabra de fe. El tema de hoy se titula Las 70 semanas de Daniel 9. También podríamos llamarlo la hora del juicio, o también podríamos llamarlo Daniel 9. Es un tema muy amplio y trataré de condensarlo en un periodo corto, aunque no es fácil, pero haremos el esfuerzo de hacerlo. Antes de abrir la palabra de Dios, tengamos una palabra de oración. Oremos. Querido y amante Jesús, que estás en las alturas de los cielos, en este momento que vamos a estudiar una porción de tu palabra, te pedimos sabiduría y entendimiento para comprender tus profecías, porque comprenderla también nos hace comprender el momento histórico que estamos viviendo, que es los momentos previos a tu segunda venida. Te pedimos que nos ayude y nos des la capacidad para comprender. Todo te lo pedimos no porque lo merecemos, sino en los méritos sagrados de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 9 de Daniel, para que comencemos a estudiar un poco la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Déjenme ver cómo hago para mejorar un poquito aquí la imagen, para que podamos compartir un poco mejor las enseñanzas. Vamos a comenzar. Dice Romanos 13, 11, 12, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Entrando ya al tema, el versículo anterior lo que nos llama es a la reflexión de que ya Cristo está muy pronto a venir y es nuestro trabajo prepararnos para encontrarnos con Él en las nubes de los cielos. Dice Daniel 8:14, y dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Es decir, que la profecía es de 2300 años, porque el tema que estamos tratando son las 70 semanas, pero las 70 semanas están inmersas dentro de la profecía de los 2300 años. Y para eso necesitamos saber cuándo comienza la profecía y cuándo finaliza la profecía. Pero para comprenderla tenemos que hacer un bosquejo breve de Daniel 2, donde
Nabucodonosor vio una visión de una estatua grande, poderosa, donde la cabeza era de oro, el pecho era de plata, las caderas eran de bronce, las piernas eran de hierro y los pies eran de hierro cocido con barro. Entonces el profeta Daniel le muestra el sueño y le dice que la cabeza de oro era él, era Nabucodonosor, era Babilonia. Y le dijo que luego de él vendría un reino inferior a él que sería de plata. Sabemos que ese reino que vino después de Babilonia fue Medo-Persa, con Ciro el Grande. Y luego uno de los nietos de Ciro, que fue Artajerjes, le dio la libertad al pueblo judío de volver a Jerusalén, más o menos en el año 400 y pico. Luego de Medo-Persa vino Grecia y conocemos la historia del grande Alejandro Magno. Luego de Grecia vino ¿quién? Vino un imperio poderoso que se llama Roma. Y luego que las tribus bárbaras peleaban entre sí, se dividió el imperio romano y se convirtió en 10 naciones poderosas que aún existen 7 de ellas. Dice 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. De tal manera que nosotros contamos con la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, y en la cual hacemos bien estar atentos y debemos estudiarla, porque ella nos garantiza que conoceremos de manera perfecta y real lo que está sucediendo en el mundo, lo que viene pronto y la esperanza grandiosa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que es nuestro deber seguir preparándonos para conocer más de la palabra de Dios. Daniel 7, también haciendo un recorrido por Daniel 7 ve 4 bestias. Una bestia era parecida, vamos a buscarlo para que tengamos una mejor comprensión sobre el tema. Vamos a buscar Daniel 7. Si algunos tienen Biblia, pueden ir buscando Daniel 7. Le dice, Daniel ve una visión de 4 bestias. La primera era como un león, que la vemos aquí en el verso 4. La segunda bestia era semejante a un oso. Después, en el verso 6, vio otra bestia semejante a un leopardo, con 4 alas. Y luego vio una bestia terrible y espantosa en gran manera, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y la sobra hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas ellas. Hoy el tema no es sobre Daniel 7, solamente le hago un bosquejo de las bestias. El león simbolizaba a Babilonia. De hecho, se han encontrado muchísimas
escultura de leones en la entrada de Babilonia, que ya está totalmente destruida. Y hay museos donde hay leones que exhiben esa cultura. Después la otra bestia que vio el profeta era semejante a un oso. Era más levantado de un lado. Ese oso simbolizaba a Medo-Persa y era más alto de un lado que del otro, porque eran dos reinos, era Medo y era Persa, pero el que más creció fue Persia. La otra bestia era semejante a un leopardo con dos alas, y sabemos que Alejandro Magno conquistó el mundo que existía para ese momento a solamente 32 años de edad. Y la otra bestia terrible que desmenuzaba todo era Roma. De tal manera que el capítulo 7 de Daniel es una representación gráfica en donde se presentan otras características de la misma bestia que vio el profeta Daniel en Daniel 2. Son las mismas, solamente que con los animales pueden presentarse diferentes características. Ahora sí vamos a comenzar a entrar al tema. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Ok, entrando ya al tema de hoy, la profecía de las 70 semanas de Daniel 9. Dice Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. La palabra determinada en hebreo es chatá, que significa apartada, contada, determinadas. Pero el profeta Daniel no entendió la visión que Dios le mostró en Daniel 8:14, porque él estaba consciente que 2300 tardes y mañanas eran 2300 días. Y él también sabía que proféticamente, en profecía, día es igual a un año. Y él, al ver esa visión de 2300 días, supo que eran 2300 años y eran demasiado periodo para la vida de un ser humano, y él estaba preocupado, era por la liberación de su pueblo de la esclavitud que tenían en Babilonia. En el capítulo 9 de Daniel hay una oración muy hermosa, donde Daniel estaba aún hablando y orando y confesando sus pecados y los del pueblo, y derramaba sus ruegos delante de Jehová, su Dios, por el monte santo de mi Dios. Él estaba orando, era por Jerusalén, para que su pueblo volviera nuevamente a Jerusalén. El verso 21 del capítulo 9 nos dice: aún estaba orando Daniel cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión anterior, vino volando con presteza como a la hora del sacrificio. El varón Gabriel se le presentó más o menos a eso de las 3 de la tarde. Y le dice el ángel: al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y en Daniel 9:22 le dice: y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. El ángel le explica la profecía a Daniel y le dice de manera clara en Daniel 9:24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, atraer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía
y ungir al santo de los santos. Esta es la frase que los que creen en el preterismo y en el futurismo no la leen. Y ungir al santo de los santos. La profecía de las 70 semanas es una profecía mesiánica donde Dios le mostró a Daniel la fecha en que el Mesías príncipe se bautizaría en el río Jordán. Cuando Jesús se bautizó en el río Jordán con Juan el Bautista, fue ungido como el Mesías príncipe. ¿Qué significa determinada de qué? Lógicamente, el ángel Gabriel vino a explicarle la profecía que le había mostrado en Daniel 8:14. Es decir, la profecía global es la profecía de Daniel 8:14 de las 2300 tardes y mañana. La palabra hebrea para determinado, que dije que era chatá, que significa cortado, amputado de otro periodo. Cortado es precisamente el significado que aquí se le da a la profecía. Otros podrán decir otra cosa, pero lo que la Biblia dice es esto que les estoy diciendo. Y vemos el periodo completo en la imagen. Son 2300 tardes, pero determinada para el pueblo de Israel es este periodo. Desde el año 457, hasta el año 34, donde fue apedreado el profeta, el apóstol Esteban. De este periodo, del año 34 después de Cristo, son 1810 años restantes que nos llevan al año 1844, dando un total completo de 2300 tardes y mañanas. 2300 tardes y mañanas son en realidad 2300 años. Veamos que nos dice en cuanto al principio día por año, nos dice Ezequiel 4:6 y número 14:34. Nos dice Ezequiel 4:6: cumplido estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá. 40 días, día por año te lo he dado. En número 14:34 dice: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años por cada año. Este pasaje de número es muy importante porque es uno de los más claros sobre el principio donde el pueblo de Israel, previo a entrar a la Canaán, Moisés envió 12 espías a que fueran a Jericó en Canaán y trajese un informe bastante detallado de cómo sería la invasión de Israel a Canaán. Ellos tardaron 40 días en Jericó y en las áreas adyacentes de Canaán, y cuando regresaron después de los 40 días, 10 de ellos trajeron un informe de desánimo donde con sus palabras lograron que el pueblo se opusiera y se rebelaran contra Moisés. Solamente 2, Josué y Caleb, fueron optimistas, y esa rebelión donde intentaron apedrear a Moisés, Dios los castigó y hizo que ellos anduviesen por el desierto por 40 años como castigo por su rebelión contra Moisés y contra Dios. De tal manera que para Dios, en tema profético, día es igual a año. Continuemos con el tema. Dice, la pregunta es,
cuándo se inicia las 70 semanas. Y el mismo ángel le da la respuesta al profeta Daniel. Le dice en Daniel 9:25: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Es decir, desde que inicia la profecía van a haber 62 más 7 son 69 semanas hasta el Mesías príncipe. Leí anteriormente que sería cuando él se bautizara y fue que se ungió como el Mesías príncipe. Es decir, que desde el año 457 a.C. hasta el año 27 pasaron las 69 semanas, y del año 27 al 34 es la última semana de la profecía. ¿Cómo sabemos que la profecía se inicia en el año 457 a.C.? El ángel le dice que sería cuando saliera el decreto de restaurar las murallas y el templo en tiempo angustioso. Esdras 7:11 nos muestra un decreto donde el rey Artajerjes dio esa orden. Es un decreto que comienza en el verso 11 y finaliza en el verso 26. Son aproximadamente 15 versículos. Leamos 3 solamente. Esta es la copia de la carta que dijo el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce y la enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de Dios y la ley del rey sea juzgado prontamente, sea muerto a destierro, a pena de multa o prisión. De tal manera que el rey Artajerjes le da total libertad como nación al pueblo de Israel. Aquí le muestro una foto de la Biblia Jerusalén, donde en Esdras 8 muestra exactamente la fecha en que Artajerjes dio ese decreto, 457 a.C. También en diccionario online podemos encontrar que Artajerjes I fue rey del imperio persa entre el año 465 hasta el año 424, es decir, que coincide perfectamente con la fecha que está en la Biblia de la Nueva Jerusalén. Entonces, Daniel 8:14 nos habla que 2300 tardes y mañana y el santuario será purificado. Sabemos que tarde y mañana, según el libro de Génesis, corresponde a un día. 2300 tardes y mañana es un día y lo llevamos bajo el principio de día por año y son 2300 años. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabemos que el único que nos trajo la justicia perdurable y nos trajo la esperanza de la vida eterna y que fue ungido en el río Jordán por el profeta Juan el Bautista en el año 27 después de Cristo fue nuestro Señor Jesucristo. Ya tenemos la fecha en que inicia la profecía y sabemos que Jesús se bautizó en el año 27. Su ministerio fue de 3 años y medio.
murió en el año 31 y en el año 34 los judíos mataron al profeta que mataron apedreado, se me fue el nombre, y el evangelio pasó de los judíos, pasó a los gentiles cuando ellos decidieron matar a Esteban en el año 34. Entonces nos dice Daniel 8:17, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. La visión global es los 2300 años y se extiende al tiempo del fin, porque la profecía finaliza en el año 1844, donde se da inicio al tiempo del fin previo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Daniel 8:19, y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Daniel 12:4 nos dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Sabemos que durante 5000 años la tecnología y la ciencia no avanzó. Desde la época de Adán, las personas andaban en caballo, en carreta, y a partir del año 1800 comenzó un auge de la ciencia y la tecnología. También comenzó un crecimiento del conocimiento de la palabra de Dios. Si escuchan algún ruido extra, es porque comenzó aquí una fuerte lluvia, y donde estoy suena mucho la lluvia, y me disculpan si escuchan interferencias de lluvia. Daniel 12:3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, la visión de las tardes y mañana de Daniel 8:26, de 8:14, está referida al tiempo del fin, y el ángel le dice a Daniel: guarda la visión, porque es para muchos días, es para el tiempo del fin. Apocalipsis 5:5 nos dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El libro profético de Daniel estuvo sellado por muchísimos años, pero cuando Jesús venció en la cruz, dio la autorización para que el libro fuese abierto en el tiempo del fin.